Nosotros seguimos con la información que proponemos cada lunes en este tramo de la mañana. Ya está en contacto el abogado previsionalista Juan Carlos Juárez y los saludamos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buena semana. Juan Carlos, sí, para hablar en este lunes, ¿de qué temas? Para el mes de abril, la actualización va a ser del 2.9%. Es decir, recordemos que esto es el índice de precio consumidor del mes de febrero. Es decir, fíjate que están recibiendo 2 meses después como actualización lo que ya tuvieron como aumento 60 días antes. Esta cifra va a dar una actualización de la jubilación mínima real, llega a 380.286 pesos para el mes de abril. Con el bono que ya, tiene 2 años y 1 mes, sin actualización, estamos llegando a una jubilación mínima de 450.286 pesos. Recordemos que hablábamos la semana pasada de la canasta básica alimentaria, que está en 1.800.000 pesos. Que sí que ni siquiera está cerca de lo que necesita un jubilado para vivir. La pensión universal al adulto mayor, que es el 80% de la jubilación mínima, que para aquellas personas, tanto mujeres como hombres, que llegan a los 65 años y que no tienen los 30 años de aportes, se va a ubicar en 304.243 pesos. Con el bono, la pensión universal adulto mayor va a llegar a 378.314 pesos. Las pensiones no contributivas, es decir, para las personas con discapacidad, que sabemos que tienen otro nivel de demanda que alguien que no tiene una discapacidad, es de 266.170 pesos. Con el bono será de 340.289 pesos. La pensión para madre de 7 hijos más, una pensión que tiene ya más de 35 años de vigencia, es lo mismo que una jubilación mínima, son 380.312 pesos como jubilación mínima. Con el bono, digamos que se va a ubicar en los 454.359 pesos. La asignación universal, digamos, los programas sociales que también se actualizan por el índice de precio consumidor, la asignación universal será de 136.153 pesos. La asignación universal para una persona con discapacidad será de 444.946 pesos. La asignación familiar por hijo para aquellas personas que la reciben, digamos, en el primer rango será de 68.327 pesos. La asignación por embarazo es de 129.974 pesos. Es decir, ahí tenemos actualizado todos y cada una de las prestaciones. ¿Cuánto ha sido el aumento para este año de los jubilados? Del 5.9%. Ahora, si nosotros vemos cuánto fue el aumento en estos 2 meses, tanto por el equivalente al rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, fue del 6.8%, con lo cual estamos viendo que en los precios relativos, digamos, el índice de precio consumidor siempre está por debajo. Ahora, hay un dato persistente desde, podríamos decir, desde mayo del año pasado, que hay una tendencia a la suba de la inflación. En mayo de 2025 fue del 1.5. En junio fue del 1.6, en julio fue del 1.9,
se repite en agosto, en septiembre el 2.1, en octubre el 2.3, en noviembre el 2.5, en diciembre el 2.8, enero del 2.9 y febrero del 2.9. ¿Esto qué significa? Que hay, digamos, un crecimiento sostenido de la inflación, que obviamente va deteriorando la capacidad de ingreso de los jubilados y pensionados y también de los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque los sectores de ingreso fijo no tienen otro mecanismo, salvo que puedan acceder a un trabajo adicional, no tienen el mecanismo de actualizar sus ingresos. Si uno ve cómo están los docentes nacionales, ¿y por qué nombro los docentes nacionales? Bueno, tanto los docentes primarios o secundarios nacionales, que todavía los hay, o los docentes universitarios, digamos, han tenido una pérdida casi del 50% de su ingreso. Y eso tiene un impacto en forma directa sobre los jubilados y pensionados docentes nacionales. ¿Por qué? Porque ellos tienen un régimen especial que les permite cobrar el 82% del sueldo en actividad que tienen los docentes. Entonces, al no tener aumentos, inclusive tienen menos aumentos que lo que han tenido los jubilados durante digamos, durante el último año. Es decir, ni siquiera tienen el aumento que fui mencionando mes a mes desde mayo de 2025. Muy por debajo de eso, con lo cual también tienen una pérdida muy importante los jubilados y pensionados del sistema de magisterio nacional, tanto primario y secundario como los docentes universitarios. Digamos, estos son datos muy claros de la realidad que tienen los jubilados y pensionados en la República Argentina, Alejandro. Sí, totalmente, Juan Carlos. Y aquí nos escribe un oyente y nos pregunta ¿cuánto más estarían cobrando los jubilados si no se hubiera vetado en su momento el 82% móvil? Bueno, aquel debate que tendrás muy presente, aunque fue hace bastante tiempo. Imagino que, bueno, para algunos podría tener... El tema del 82% móvil, que es un digamos, un objetivo muy interesante. Quiero señalar, porque si hay algo que tenemos que tener, una cosa es dar una opinión y otra cosa es hablar sobre los datos concretos de la realidad. Sí. Para que se pudiera acceder al 82% móvil, los jubilados, digamos, y pensionados necesitan, o cualquier gobierno necesitan que haya 4 aportantes por cada beneficio jubilatorio. Ajá. Eso significa que es un número hoy muy difícil de alcanzar, porque aunque se blanquearan, digamos, todos los trabajadores que no están registrados, no llegaríamos a ese número. Hay que tener en cuenta, le digo al oyente y a Alejandro, que hoy en la Argentina hay 1.7 aportantes, 1.7 trabajador, es decir, menos de 2 trabajadores por cada jubilado que cobra una prestación. Más allá de que también, para ser claro con el tema, lo que se paga con lo que se, digamos, con aportes y contribuciones de los trabajadores, con lo que se recauda, solo alcanza para pagar el 55% del haber que reciben los jubilados. El 45% para completar ese monto total que cobran hoy un jubilado, que no es bueno, digamos, se completa con el 45% de recaudación fiscal. Para ser más claro, un jubilado hoy, a lo real, ¿no? 380.000 pesos,
tendría que cobra realmente por lo que aportan los trabajadores y las contribuciones patronales, lo real que cobra la recaudación son 200.000 pesos. Los otros 180.000 pesos los cobra con impuestos que pagamos todos, inclusive los propios jubilados. Sí, el IVA, etcétera. Si se hubiese, pero para no respuesta que hace el oyente, es decir, ¿cuánto sería el 82% que cobraría hoy un jubilado, el 82% móvil? El 82% móvil se refiere a lo que cobra la persona en actividad actualizado con los aumentos que tiene el trabajador. Para hacer números sencillos, concretos, si hoy una persona se jubilara y cobrara en su actividad 1.000.000 de pesos por mes, con el 82% móvil cobraría 820.000 pesos. ¿Tá? Porque eso depende de lo que cobra cada trabajador. Ese 82% está íntimamente vinculado a lo que cobra cada trabajador. Los jubilados podrían cobrar muchísimo más. Los jubilados podrían cobrar. Sí, hoy, pasa que, Juan Carlos, perdón. Sí. Perdón, pienso, debe ser medio complejo, sobre todo para hacerlo en este momento, la cuenta, pero un trabajador en blanco que cobró hasta el último día que trabajó 1.000.000 de pesos por mes, sería medio difícil saber cuánto está cobrando hoy de jubilación, ¿no? La mínima seguro obviamente. Que no. Por eso digo, por eso tomo como punto de partida que hoy se jubilara y cobrara de pesos. ¿Ah? Sí. Entonces, si hoy se jubilara y cobrar 1.000.000 de pesos, el mes que viene va a cobrar 820.000. Ese sería el dato. Claro, el tema es cuánto está cobrando hoy para saber esa diferencia, digamos. ¿Cuánto está cobrando hoy? Bueno, y cobraría 550.000 pesos. Ajá. Bien, tenés el dato, tenés todo claro, en esa calculadora humana. ¿Por qué? Porque no, a ver, estamos todos los días con estos datos, sí, claro. Alejandro. Digamos, así como vos estás con toda la información permanentemente, nosotros también estamos con la información. ¿Por qué? Porque más o menos se calcula que una persona que se jubila hoy, promedio cobra un 55% de lo que cobraba en actividad. Por eso están los juicios por reajuste. Porque en realidad lo que sí podrían llegar a cobrar promedio los jubilados es entre un 65 y un 70% de lo que cobran en actividad. ¿Se entiende? Es decir, eso sería lo que un jubilado sí puede acceder, pero que obviamente este gobierno es el que ha ajustado de manera muy muy dura el ingreso de los jubilados. Si nosotros tomáramos la mejor fórmula fue la que por lo menos la que menos perjudicaba a los jubilados fue la que funcionó hasta el año 2015. Mirá, te voy a dar un dato, porque viste, a veces uno da datos y hoy está todo tan sesgado que piensan que hubo una cosa. Si se aplicara la fórmula de Macri hoy, la jubilación mínima real andaría en el orden de los 500.000 pesos. Y si se aplicara la fórmula del 2000, la que funcionó hasta el 2015, digamos que la de Cristina, digamos, más o menos en 630.000 pesos. O sea que, pará, Juan Carlos, o sea que si se hubiese seguido aplicando la fórmula de Cristina presidenta, 630. Como Macri la cambió, la bajó. Estaría más o menos en 550. Más 500 o menos. Y pico. ¿Y después qué? ¿Alberto Fernández la volvió a cambiar? La volvió a cambiar. La de Alberto Fernández también sería, la del gobierno de Alberto Fernández también sería mejor. Estaría en el orden de los 490.000 pesos. Más o menos. Hablo de la jubilación mínima sin el bono, No, limpia. Y sí. O sea que el último cambio fue todavía para peor que el cambio que hizo Macri. Claro, ¿por qué? Porque en primer lugar arrancó recordemos que esta fórmula arrancó con un 8% menos. Claro, le comieron esa diferencia a los viejos, sí. El 8% del mes de enero, que si vos eso lo vas
en 2 años lo vas actualizando, ese 8% capaz que hoy capaz que es más de un 17%. Claro. Que han perdido los jubilados. Sí, es un Y montón. también el bono que quedó totalmente estancado. Sí, Si el bono... circuló alguna, no sé si llamarla información, me temo que no, por escucharte todos los lunes, pero circuló algo así como, bueno, se va a actualizar el bono, el gobierno va a actualizar el bono, y alguna publicación, entre comillas, pongo esto, periodística, que iba en ese sentido. No, por ahora nada. No, yo absolutamente nada. Por lo menos hasta este momento que estamos hablando, porque nosotros tenemos permanentemente información, acceso a información sobre estas cuestiones. No, absolutamente, para nada. Ok. No hay... No está, a ver, estamos en un momento muy, muy crítico para el sistema de la seguridad social y el sistema previsional. Lo que sí hay una información, Alejandro, un dato, mejor no es una información, es que el gobierno estaría viendo a quiénes le estaría dando estos 70.000 pesos. Ah, peor todavía, digamos. Exactamente. Va a seleccionar de los que lo cobran hoy, van a ser menos. Eso ahí hay una conversación dando vuelta ahí en ese sentido. Es decir, que habría una parte que no lo recibiría. Pero bueno, eso es algo que está ahí, no es oficial. Pero bueno, vos sabés cómo es, estos temas se van instalando a veces de determinada forma. Lamentablemente, quiero señalar, si los 7 millones de trabajadores que no están registrados y que no tienen aporte y contribuciones, y no es que no aportan porque no quieren, es porque no se los hacen, no se regularizan y no aportan. Y si el 43% de la economía en negro que está en la Argentina no paga un solo impuesto, como ocurre, es muy difícil mejorar el ingreso de los jubilados. Este es el ABC que tiene que hacer cualquier gobierno en la Argentina, sea de extrema izquierda o de extrema derecha. Sí, y si sea encima... empático con los jubilados, sea antipático con los jubilados. Claro, Digo, claro. Acá no hay ninguna discusión ideológica. Si vos no resolvés esto, no podés resolver lo otro. Seguro. Y esto ya, desde ya, corre por mi cuenta, Juan Carlos, pero si encima los salarios no le ganan nunca a la inflación, nunca se recupera poder adquisitivo, esos aportes que se hace al sistema previsional también se van teniendo menos peso. Y si encima cae el consumo, porque buena parte de las jubilaciones, como lo explicaba, se pagan con impuestos del día a día, como el IVA, que es importantísimo para la recaudación del fisco nacional, bueno, se te derrumba todo. Y si encima echan gente, trabajadores formales pasan a ser Uber o a pedido ya, o sea, pasan a ser o monotributistas o directamente nada, bueno, sí, no, subsuelo, ¿no? Hay algo que es peor de fondo. Te hacen una ley para que antes sancionaba a quienes no hacían los aportes y contribuciones a la patronal, sí, que hoy directamente no tiene ninguna sanción. Sí. Sí. ¿Se entiende? Totalmente. Es decir, hoy no está penalizado. Pero además hay un dato. En la reforma laboral permite que por una determinada cantidad de tiempo vos puedas tomar trabajadores con menores aportes. Es decir, el aporte hasta la reforma laboral era de el 11% del trabajador y el 16% de la patronal. Es decir, vos ahí, fíjate, casi es un 27%. Si vos eso lo multiplicás por 4, te da una suma que te permite acceder y te queda un remanente que te permite pagar el 82% móvil. ¿Se entiende? De 4 por 1, claro, claro. Claro, entonces, todo esto lo que muestra es el achique permanente. Pero el impacto de que los trabajadores hayan perdido promedio casi el 50% de su capacidad adquisitiva, también impactan las obras sociales, porque las obras sociales reciben el 50% de recaudación. ¿Sí? La baja en los ingresos de los jubilados y de los trabajadores también impactan el PAMI, porque el PAMI
tiene su fuente de financiamiento en el aporte de jubilados y pensionados y en el aporte de los trabajadores. En la medida que los jubilados cobran menos, en la medida que los trabajadores cobran menos, el PAMI recibe mucho menos ingresos y bueno, y por eso pasan todas las cosas que están pasando en materia prestacional en el PAMI. Porque ya, digamos, el PAMI solo tiene prestaciones, digamos, médicas, asistenciales no todas ya, porque bueno, es decir, los ingresos también se han reducido de manera notoria, es decir, cuando suceden estas cosas los impactos son múltiples, ¿tá? A la hora de atender. Por eso también las personas con discapacidad, fíjate que cobran muchísimo menos que una jubilación mínima. Y en realidad, una persona con discapacidad debiera cobrar como piso la jubilación mínima. Por eso la pensión universal adulto mayor también llevó a menos del mínimo el ingreso para un jubilado, que además no tiene derecho a pensión. La pensión universal adulto mayor, quien la cobra, si está casado, su esposa, su esposo, al momento de el fallecimiento de la persona no da derecho a pensión. Una locura total. Y le aclaro, están trabajando en una reforma jubilatoria con un estándar muy alto de exigencias para poder acceder, en cuanto a la edad, en cuanto a los aportes, etcétera, etcétera. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo y te proponemos, si te parece, para el próximo lunes hablar de una reforma jubilatoria. Ya cerramos por una cuestión de tiempo y valorando muchísimo todos estos minutos que nos has dado, pero bueno, quizás la semana que viene los estaré hablando desde el exterior, porque estoy invitado por la Universidad de Salamanca y la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social a hacer una especialización precisamente en formulación de políticas públicas en seguridad social. Quiero señalar que todos los organismos dedicados específicamente en materia de seguridad social van en sentido totalmente contrario a las políticas de seguridad social que se están aplicando en la Argentina. La Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la Asociación Internacional de Seguridad Social, que ha hecho un gran evento en San Pablo la semana pasada en Brasil, todos van buscando mecanismos de mejor y mayor protección en materia de seguridad social. Todo lo contrario que sucede en la Argentina, que se van perdiendo, digamos, derechos y accesos a protección para los adultos mayores, para la mujer, para los niños y niñas. Así que bueno, seguiremos en contacto, obviamente, cumpliendo con nuestro compromiso. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Un abrazo grande. El abogado previsionalista Juan Carlos Juárez con nosotros.